Hola, hola. Bienvenidos los que van llegando a este vivo. Esperen que me voy a acomodar un poquito la luz ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo están hoy? En este miércoles 29 de marzo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de la gran crisis económica mundial, temas muy importantes de cara a todo lo que viene, yo diría, en todo lo que va a ser el transcurso de este año y ya eh, empezando a pensar un poco en cuestiones del 2024, ¿no es cierto? Vamos a ver en primera instancia un poco a nivel mundial y vamos a estar tocando la influencia de Plutón sobre los nodos y el cambio de los nodos y un poco de qué nos va a estar hablando todo esto. Luego vamos a hacer una mirada un poco sobre la Argentina, dónde están esos nodos y qué va a significar puntualmente en la Argentina, ¿sí? Bien, decirles que yo de este tema ya les vengo hablando desde el año pasado. Ayer les compartí un video en lo que es la comunidad, que es un video que hice sobre la gran crisis económica mundial que venía y tiene aproximadamente un año. Importante es que vayas a ver ese video. Si sos nuevo en este canal, si por ahí hace poco te uniste y hay cosas del año pasado que no llegaste a ver, te invito a que te hagas un recorrido por todo lo que tiene que ver con predicciones mundiales, porque vas a poder entender un montón de cosas uniendo las partes, ¿no es cierto? Así que bueno, desde ya les doy la bienvenida a todos. Esto es Esoteric Tarot, mi nombre es Carolina. Y si sos nuevo, te invito a que te suscribas, formes parte de esta comunidad. Y bueno, a todos ustedes que están siempre, mis amores, los amo. Los amo totalmente. Y les agradezco, por supuesto, la compañía de siempre. Bueno, como les decía, vamos a estar analizando un poquito este tema de Plutón en cuadratura a los nodos. Está generando una T cuadrada en el cielo, un punto de alta tensión. Y esto tiene que ver con este cambio del mundo viejo al mundo nuevo, ¿no? Que venimos hablando tanto de esto. Y vamos a ver algunos puntos importantes, porque este tránsito va a durar, bastante, ¿sí? Como todo tránsito y como todo aspecto que hace Plutón, que en general son largos, pueden durar mucho tiempo. Y vamos a ver un poco cómo esto va a generar este gran caos, el traspaso al mundo que viene. Bien, bueno, me voy a tomar un momento para saludarte. Quiero saber desde dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo. Bienvenidos todos los que van llegando, mis amores. La mágica energía de los nodos, sí, chicos, totalmente. Sole, mi vida, bienvenida. Bienvenidos todos los que van llegando, mis amores. Ahí me dicen desde Cava, desde Pilar, desde Hurlingham. Bueno, ayer subí un tablero, creo que fue ayer, sobre España, un poco viendo mucha gente de España que me estuvo pasando un poco de información, porque bueno, yo no tengo mucha noción de lo que está pasando concretamente allá y tampoco sabía un poco lo de cuándo eligen de vuelta y demás, así que les agradezco a todos los que están visualizando desde España, que me están pasando información para que podamos ir adelantando luego, ver más temas. Probablemente voy a estar subiendo ahora en estos días también Alemania, Francia, vamos a estar mirando tableros de diferentes países para que todos estemos un poco en contacto de todo lo que va pasando en el mundo, ¿sí? Dice, mi vida, Martín, te mando un beso enorme, te quiero, gracias por bancarme siempre, Martín, ahí me pasa la información todo el tiempo. Gracias, Martín. Bien, me dicen desde Corrientes, desde Tres Arroyos, desde Cavas, de Lanús. Migue, mi vida hermoso, bienvenido también. Alejandra. Bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Desde Uruguay me saludan por ahí también. Desde Corrientes, Capital, Cristina, bienvenidos.
Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema, ¿sí? Desde Santa Fe por ahí también, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema. Ustedes me dicen si escuchan bien y ahora me vas a decir también si me lees bien. Esperen que voy a buscar mis marcadores. Y vamos a empezar a ver esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces un poco, como les decía, Plutón, ¿sí? Que está en una cuadratura, ¿sí? A los nodos, ¿no? Ya saben todos que mis dibujos, pero estoy haciendo el mismo nodo. Mis dibujos son horribles, pero bueno, no importa. Ustedes ya me conocen, saben perfectamente. Entonces, como digo, vamos a tener este aspecto. Pensemos que ahora los nodos van a estar cambiando de eje, ¿sí? Y van a pasar a Aries Libra, ¿sí? Para todos los que están interesados, ya estamos armando el seminario del cambio del eje nodal y cómo eso va a estar afectando a nivel mundial, a nivel evolutivo personal. Vamos a hacer un apartado casas por casas para que vos sepas en tu carta natal qué áreas te va a tocar a vos, ¿sí? Si perteneces a la comunidad de Patreon, va a estar ahí, así que eso ya lo vas a tener incluido. Y para todos aquellos que no están en Patreon, luego lo vas a poder adquirir desde la página web, ¿sí? Entonces, Plutón va a estar haciendo esta cuadratura a los nodos que en este momento están en Tauro y Escorpio, ¿sí? De esto venimos hablando porque vimos los eclipses, ¿no? Los eclipses anteriores, y son los ejes, ¿no es cierto? El eje 2.8 tiene tanto que ver con la economía a nivel mundial, ¿sí? Para cada país y también a nivel mundial. Esto complicadísimo, quiero decirles, para la Argentina, puntualmente también, porque justamente nosotros tenemos Tauro en la casa 8 y Escorpio en la casa 2, que es la casa de los recursos, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco esto. Plutón acaba de ingresar a Acuario y ahora va a retrogradar, vuelve a Capricornio, donde se va a quedar hasta más o menos principios del 2024. Luego ya en ese momento Plutón arranca su camino, vuelve a entrar a Acuario y ya arranca sus 20 y pico de años hasta el 2042 aproximadamente, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, como yo les vengo diciendo, que Plutón ingresa en Acuario y es lo que llamamos el avant premier, ¿no? La alfombra roja, ¿sí? Esto, si vas a los videos anteriores, le he puesto diferentes nombres, pero es un poco el tema, ¿no? Él ingresa, ¿no? Es como que se asoma y deja la lista de temas de todo lo que va a modificar luego cuando definitivamente entre en Acuario y se quede ya a cumplir ese movimiento por los próximos años, ¿sí? Entonces, Plutón desde Acuario tiene mucho que ver con los grupos, las masas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la comunidad, ¿sí? No tanto con lo individual, con lo que es el bien para mí nada más, sino que va a hablar de la comunidad, ¿sí? Y esto va a ser un choque de voluntades, ¿no? Es un choque de voluntades y vos dirás, ¿por qué? Y porque los nodos nos están pidiendo, ¿sí? El nodo norte tiene mucho que ver con incorporar algo, un aprendizaje, ¿no es cierto? Algo que yo debo incorporar en mi vida para el futuro. Mientras que el nodo sur me está hablando de lo que tengo que cerrar, tengo que soltar, dejar atrás, ¿sí? Una puerta del pasado que vamos a cerrar para poder evolucionar, ¿no es cierto? Es como un tiempo de cierres, ¿no es cierto? Entonces, claro, Plutón al entrar acá empieza a chocar con todo lo aprendido, ¿no es cierto? Por eso digo, es un choque de voluntades, ¿no es cierto? Y Plutón ya sabemos que es la destrucción, Plutón arrasa con todo. Con Plutón no vamos a dialogar, por eso cuando yo les digo el tiempo del diálogo terminó, porque con Plutón no vamos a dialogar, ¿sí? Plutón viene y dice, yo traje este plan y esto se cumple porque se cumple. Y se acabó la discusión, ¿no es cierto? Mecanismos que va a usar Plutón van a ser demoler todo a su paso, ¿no es cierto? Para generar ese cambio
que él propone y que vino a buscar. Entonces, una fuerza destructora. Esto va a ser una fuerza destructora. Cambios, ¿sí? O sea, los cambios se van a generar posiblemente con cierto rasgo de violencia. Por eso hablamos de las revoluciones, ¿no es cierto? El choque de frente. Eh, y todavía va a haber mucho, mucho, tanto en las sociedades como en los mandatarios, en los líderes mundiales y en las estructuras. Uy, perdonen que ahí el perro me apagó la luz. Porque vino con el oso y me apagó la luz. Esperen, esperen, esperen. Ahí está, me quedé a oscuras. Bien. Bueno, como les decía, entonces, todavía la gente, las sociedades, va a estar con una cierta obsesión, ¿no es cierto?, por ese pasado, ¿no es cierto?, y por temas del futuro. ¿Esto qué significa? Selección natural. O sea, hay mucha gente que realmente no va a poder soltar viejos modelos y viejos estilos y viejas formas de vida. Y hay mucha gente que ya está como demasiado en el, ya está se sobrepasó el tema de la libertad y se transformó en libertinaje, ¿no? Entonces este es como, hay gente que está recontra obsesionada con esos cambios y los quiere ya, ¿no? Tantos mensajes que yo recibo todos los días de gente que me dice, pero bueno, ¿y cuándo? Pero bueno, ¿y cuándo? Pero bueno, calmate, digamos, o sea, ¿no es cierto? Y con el pasado lo mismo, la gente que quiere volver a cómo las cosas eran, ¿no? A todo pasado fue mejor, ¿no? En otro momento, como, y te cuesta soltar el viejo paradigma mental. Bueno, acá Plutón viene y arrasa con todo, ¿está bien? Te barre la pieza, arrasa con todo, ¿sí? Entonces, como decimos, nodo norte. Ay, me dicen lo del Papa. Bueno, eso yo en un video lo hablé ya, chicos, el tema de Papa y la salud de él, vayan a verlo. Nodo norte, ¿sí? El nodo norte, y pensemos entonces, como les decía, la T cuadrada en el cielo, ¿no? Nosotros vamos a tener, ¿sí? Una T cuadrada está formada por la oposición, ¿sí? Y dos cuadraturas, ¿está? Mientras que el planeta que genera la cuadratura es el que está en su máxima expresión de tensión. Y acá este personaje es Plutón. Así que, digamos, ¿no es cierto? Complicado porque el que está ejerciendo la máxima presión es él y es uno de los planetas, yo diría, ¿no es cierto? Prepárate y agárrate fuerte, ¿no es cierto? Algo como de esto. Igual ustedes van a ver, como les digo siempre, la astrología es perfecta. La astrología es una sabiduría, yo digo, tendría que estar incorporada en en tantos aspectos de la vida de las personas, porque podríamos realmente entender mucho más, podríamos, no sé, no digo tanto desde el anticipar, pero comprender los procesos, ¿no es cierto? Y si vos vas mirando diferentes videos que yo fui haciendo, donde te fui contando diferentes temas de qué cosas que iban a pasar, cómo se viene estructurando, qué es lo que, ¿no? Va sirviendo como todo te va cerrando, ¿no es cierto? Como todo te va cerrando. De repente decís, ah, claro, porque esto, cuando pasó esto y lo otro, y todo eso propició ahora lo de más allá. Y eso es lo mágico de la astrología, ¿no es cierto? Que te va cerrando el círculo, el ciclo, ¿no? Para que vos lo puedas interpretar. No es aleatorio, no es aleatorio. Entonces, el nodo norte, lo que necesitamos incorporar y aprender para el futuro. ¿Está bien? Nodo sur, lo que debemos soltar, la puerta del pasado que tenemos que cerrar. Hola Beatriz, mi vida hermosa. Entonces, el nodo norte en Tauro, ¿sí? Lo que tenemos que aprender sobre el uso de los recursos a nivel mundial, el uso de los recursos de la tierra como tal, la agricultura, ¿no es cierto? El dinero, los grandes capitales, la administración de ese dinero, ¿sí? Los bancos, ¿está bien? Y pensemos que en Tauro nosotros tenemos ahora a Urano. Urano es el gran revolucionario, ¿no? El que rompe la estructura de lo viejo porque se aburrió, quiere implantar lo nuevo. Urano quiere libertad. Entonces, el nodo norte ya se encontró con Urano acá, ¿sí?
Y nosotros empezamos a ver toda una cuestión, ¿no? De una economía que empezó a cambiar, donde están en discusión un montón de temas que hace mucho tiempo ni siquiera los hubiéramos pensado o planteado, ¿sí? Entonces ya venimos como con todo este proceso, ¿sí? Entonces, Tauro, a nivel de lo mundial, Tauro, su regente o dispositor Venus, Venus, el dinero, Venus, la calidad de vida también de la gente. Venus tiene tanto que ver con tema de alimentos, tiene que ver con tu dinero, cómo te rinde o no te rinde Venus. Y si bien Venus es un planeta benéfico, siempre va a depender mucho dónde está, con quién se junta y con quién se pelea. ¿Está bien? Y Venus viene de haber pasado la cuadratura con Plutón hace unos días atrás, cuando tuvieron todos los colapsos bancarios. ¿Sí? O sea que fíjate cómo todo se empieza ahí a mover. ¿Está bien? Bueno, bienvenidos todos los que van llegando. Sí, Venus capo total, mi vida. Claro, pero son planetas, viste, como Júpiter, ¿no? Que Júpiter, hay mucha gente que tiene esta cosa como de Júpiter y cuando llega Júpiter es que es todo genial. No, no. Todo depende de dónde está Júpiter, con quién se juntó Júpiter, en qué casa está Júpiter, no sé, con quién está teniendo un buen vínculo o con quién se está peleando. Entonces, ¿son conocidos como los benéficos? Sí, pero todo depende de las relaciones que están teniendo, ¿está bien? Entonces, Plutón se revela contra todo lo aprendido en este triángulo del mal, como le digo yo, el triángulo del mal, ¿no es cierto? Plutón se está peleando con todo lo aprendido, nodo norte, ¿sí? Y con todo lo individual y privado. Nosotros vamos a un mundo de desapego. Vamos a un mundo donde lo individual y lo privado es finito. ¿Está bien? Fin del juego. Y vamos a tener que adaptarnos a eso. Vamos a un mundo de comunidades. ¿Está bien? Donde lo individual y lo privado va a ser una batalla campal. ¿Está bien? Tauro, los terrenos, la agricultura, el mundo financiero y los bancos. Plutón le está haciendo una cuadratura a este eje y está diciendo, fin, vamos a depurar un sistema, vamos a depurar un sistema, ¿sí? Vamos a depurar un sistema. Y como dije, él viene, se asoma, presenta el panfleto, la alfombra roja, el avant premier. Todavía no estamos viendo la película completa, pero ya vamos entendiendo de qué se va a tratar su paso por Acuario los próximos 20 años. ¿Está bien? También Tauro tiene que ver con cómo se produce la comida, tiene que ver con los recursos de los países, los recursos que tiene cada economía, tiene que ver con el tesoro y tiene que ver con el dinero y su circulación, ¿no? El dinero y su circulación. ¿Está bien? Y para todos los que me siguen, yo hace rato te vengo diciendo, chicos, la plata se termina, eso, el papel se termina. Se termina, se termina. ¿Eh? Especialmente cuando Urano pase a Géminis, ahí va a ser como el periodo, yo creo, de cierre total del papel billete. Se termina. Papel billete es Tauro, ¿sí? Vamos a otro mundo económicamente y a otro número, a otro mundo a nivel de los recursos. ¿Está bien? La propiedad privada va a ser un tema de discusión, va a ser un gran tema de discusión en todas partes, ¿sí? Bien, a ver, dice. Bien, ahora vamos a pensar un poquito en el nodo sur, en Escorpio, ¿está bien? ¿Qué es Escorpio en astrología mundana?
Tiene mucho que ver con, con la codicia, ¿no? Con el querer poder, regente de Escorpio Plutón. Así que imagínate, ¿no? Plutón quiere el poder y la búsqueda de poder y la manipulación, ¿no? Y la manipulación. Y esto tiene que ser transformado, ¿no es cierto? Tiene que ser transformado. Plutón va a presionar con toda su fuerza bruta para disolver estos intereses personales y privados de todos aquellos que quieren manipular, doblegar, mm, esa codicia, ¿no es cierto?, donde solamente importan los intereses de unos pocos. Este mundo se destruye, ¿sí? Se destruye la tendencia a tener y a poseer. ¿Se entiende a lo que voy? Em, Como les dije, vamos a un mundo de desapego. Vamos a un mundo donde vos no vas a ser ni de acá, ni de allá, ni de ninguna parte. ¿No es cierto? Donde va a preponderar el bien de la comunidad y del conjunto, ¿no? No tanto el deseo individual de poder y de tener, ¿no? Escorpio. Escorpio tiene mucho que ver en astrología mundana con las relaciones financieras con otras naciones. Plutón está en cuadratura al nodo sur también. O sea que Plutón quiere disolver todas esas relaciones financieras donde vos le debes a este, el otro te debe a vos, el otro, ¿no es cierto? Como esos vínculos perversos, ¿no es cierto? Plutón quiere disolver todo eso, porque ahí solo hay deseo de poder, búsqueda de poder de unos sobre otros. Las corporaciones internacionales y las deudas públicas. ¿Está bien? Y tiene que ver Escorpio también con las pensiones, jubilaciones, seguros sociales. Y fíjense que todo esto ya está pasando también, ¿no? Todo esto ya está pasando. Muchas estructuras del mundo viejo van a caer. Y van a caer con esta intensidad plutoniana, arrasando con todo. Vos te levantás una mañana y decís, ¡ah! ¿No? Embargaron mi futuro, básicamente. Discusiones que posiblemente hasta ahora no se habían dado, ¿no? Y acá nosotros vamos primero a un proceso donde todo eso va a ser destruido y muchas naciones van a tener que replantearse sus identidades. De esto yo te vengo hablando hace mucho tiempo. Sus identidades. ¿Quiénes somos? Porque lo que éramos ya no lo vamos a poder ser más. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Cuáles son nuestros pilares? ¿Con qué nos identificamos y con qué no? Y en principio va a haber mucho tema de preservarse individualmente, ¿no? En esta división tan fuerte que vamos a ver a nivel mundial. Luego vendrá el tiempo de las comunidades, ¿no? Y de que por ahí haya otro tipo de lazos, pero en principio cada uno va a tener que cuidar lo suyo y eso va a generar una gran ruptura en cómo el mundo se vincula económicamente, los mercados, la forma de comercializar, eh, los pactos, los tratados, los convenios, los acuerdos, no sé ni qué nombre tienen ya, pero digo, todo eso a nivel mundial va a entrar en toda una tela de juicio y de discusión. ¿A quién le conviene qué y qué no nos conviene más? ¿Sí? Dice mi vida. Romina. Bueno, yo creo que es importante que empiecen a pensar en este tema de jubilatorio y empezar a pensar
en que vos tenés que proveerte tu jubilación, digamos, ¿no? Empezar a pensar en tu fondo jubilatorio personal, porque estos temas van a estar en tela de juicio, va a ser un tema de gran discusión, ¿no? Bien, entonces, como les dije, Plutón estuvo hace poco haciendo una cuadratura con Venus y fue este tema de los colapsos bancarios. Entonces ahora va a estar en unos días, va a estar, eso lo vamos a ver luego en el video de la luna llena, ¿sí? Que voy a estar preparando posiblemente para la semana que viene. Va a estar en una cuadratura con Mercurio, ¿no? Y Plutón cuando te hace una cuadratura o sea, imagínate la energía plutoniana en una cuadratura que es una pelea. Es una pelea, no nos estamos poniendo de acuerdo. No nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, gana el más fuerte, básicamente, ¿no? Se genera un conflicto entre dos situaciones, entre dos perspectivas, entre dos, ¿no? Estas palabras, ¿sí? Entonces, Plutón va a estar en una cuadratura con Mercurio. Mercurio en astrología mundana, los jóvenes, las calles, los caminos, el transporte, el intelecto, el intelecto, los medios de comunicación, la palabra, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas van a estar en un momento, les digo, de alta tensión, accidentes, comunicaciones violentas, la limpieza en mucho de lo que tiene que ver con los medios, los famosos, los comunicadores, la palabra destructiva, ¿no? La palabra destructiva. Plutón generando esta T cuadrada en el cielo es un punto de alta tensión. Y esto es un poco lo que vamos a estar viendo en el mundo, cómo todas estas cosas se van a empezar a tensar fuertemente. ¿Sí? Una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que esto está sucediendo en signos fijos. Y por ahí vos decís, ¿qué significa, Caro? Signos fijos, castellano, please. Y los signos fijos los signos fijos es como que les cuesta cambiar. Entonces el signo fijo en general es como esto que les decía al principio de la selección natural, ¿no? Vos ves el cambio, lo ves, pero no te puedes adaptar. Te estás aferrando, ¿sí? Te estás aferrando, ¿está bien? Y entonces empiezan a acumular energía. Los signos fijos, como no quieren hacer ese cambio, ese movimiento, se quieren quedar quietitos donde están, ¿sí? Empiezan a acumular energía, ¿no? Empiezan a acumular. ¿Y esto qué hace? Cuando vos acumulás y acumulás, ¿qué estás generando? ¿Sí? Estás generando una olla a presión que un buen día explota, vuela todo por el aire. ¿Se entiende? Entonces, importante que entendamos esta parte. Los signos fijos van a estar acumulando todo esto que te acabo de contar, esta pelea de las ideas, esta pelea por el cambio del mundo financiero, de los negocios, de los bancos, del comercio, de la tierra, van a acumular energía, van a acumular. ¿Está bien? Y acá es donde viene el tema que me pareció muy importante. Como dije, Plutón retrograda, vuelve a Capricornio, ¿sí? O sea, en este momento acá estamos con esta mágica energía en signos fijos, ¿está bien? Acá estamos en signos fijos. Entonces, se acumula la energía, ¿sí?
Se acumula la energía. Ahora, luego Plutón, junio, julio, vuelve para Capricornio, ¿sí? Los nodos van a estar haciendo un cambio de eje y se van a ir a Aries, Libra, ¿sí? Pero van a continuar en este triángulo del mal. Continúa ese triángulo del mal, ¿sí? Pensemos que esto es una relación propia de Plutón que sus aspectos van muy lento, o sea, tardan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aproximadamente en julio, que tenemos este cambio, ¿sí? De los nodos también, vamos a tener toda esta energía que se acumuló en la cuadratura, en la doble cuadratura, en signos fijos, se acumuló, se acumuló, se acumuló, se acumuló. Y luego mantienen este contacto de la T cuadrada, pero ahora todos van a estar en signos cardinales. ¿Sí? ¿Y quiénes son los signos cardinales? Te lo conté hace poco cuando hablamos de Marte entrando en Cáncer. Los signos cardinales toman la posta. Los signos cardinales arrancan, los signos cardinales se mueven, los signos cardinales se tiran de cabeza a la experiencia. No lo piensan, se tiran de cabeza a la experiencia. Entonces, fíjate el gran cambio energético y cómo eso va a impactar a nivel mundial cuando esta energía de Plutón en esta T cuadrada con los nodos pasen todos juntos al signo cardinal. ¿Sí? Porque ahora al estar todos en fijo, están acumulando. Están acumulando, están acumulando. Entonces vos decís, todo está a punto de explotar. Esa es la sensación. Todo está a punto de explotar, ¿no? Pero cuando pasen a los cardinales, explosión masiva. ¿No es cierto? Y fíjate que signos cardinales muy interesantes que tienen que ver con Aries. Aries tiene mucho que ver con el impulso guerrero, mucho tiene que ver con dictadura, mucho tiene que ver con movimientos violentos, energía marciana, la revolución. Libra, mi vínculo con los otros. Libra, también regente Venus, los bancos, la economía mundial. Libra, los pactos, los acuerdos, los tratos. Los enemigos declarados. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, Plutón ya empieza a meter esa presión porque está preparando el terreno y tiene que terminar de depurar las viejas estructuras de Capricornio en ese periodo que le queda. Piensan que Plutón, cuando retrograde y vuelva a Capricornio, va a estar en grado crítico todo el tiempo. Y ya te hice un video, ¿no? De Plutón en grado crítico. Te hice un video sobre Plutón en grado crítico para que vos tomes dimensión de lo que es, primero que nada, un planeta, ¿no es cierto?, que está en grado crítico y cómo funciona, y segundo, Plutón. O sea, ¿no? Son los últimos bombazos de fuego y esto va a revolucionar todo. La Tierra, o sea, todo, ¿no es cierto? Y ya pasamos a un mundo nuevo en el 2024 que tiene que ver con ese mundo al que vamos desapegado, con los ejes nodales ya en otras esferas, nodo norte en Aries, lo que tengo que aprender para el futuro, nodo sur en Libra, mi vínculo con los otros, que tengo que cerrar, hay cosas que tengo que cerrar, hay cosas que acá se terminan. ¿Y cómo se van a terminar? Con energía de nodo norte, en Aries, energía marciana. Por eso
cuando yo te decía 2023 es un año bisagra que va a marcar esta gran ruptura, ¿no? Entre el mundo viejo y el mundo que viene, y esto colapsa en todas partes, ¿no? Este es el año de la ruptura, especialmente, y es un año carro. Entonces, la violencia está eh, implícita, impresa, presente. ¿Está bien? Bien, entonces, como les decía, se va a estar multiplicando mucho la atención, ¿sí? Hasta que toda esta T cuadrada pase, ¿sí? A la siguiente modalidad que es cardinal, ¿no? Y el cardinal, yo te diría, y tenele miedo, ¿viste? Bueno, sí, nosotros ya hablamos un montón de veces, igual chicos, sobre el tema de la información no es para asustarte, la información es para que vos vayas tomando conciencia de las cosas que vas a tener que ir amoldando, adaptando. Selección natural. Selección natural, ¿no es cierto? Y la única forma en la que vos te podés adaptar es cuando tomás conciencia de lo que está pasando. O sea, que vos quieras tapar la realidad y decir, no, 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 y el mundo de colores y las mágicas princesas, chicos. Si a vos te gusta vivir ahí, perfecto, pero el mundo real es este, ¿viste? Te gusta bien y si no, qué pena, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo creo que la gente que se asusta es la gente que no puede manejar la verdad. Es la gente que no puede manejar la verdad. Y ahí vas a tener que hacerte un montón de preguntas respecto a un montón de cosas de tu vida, ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuántas verdades de tu vida no estarías manejando, no? Porque probablemente no es solo la verdad o del mundo y del país en el que vivís, sino cuántas verdades no estás manejando, ¿no? Uf, ¿no es cierto? El mundo mágico de Disney. Eh, Poné los pies en la tierra. Poné los pies en la tierra porque el tiempo del delirio místico, yo ya te lo dije, el tiempo del delirio místico se terminó. Lo vimos en un video hace poco tiempo y te dije, se cae el velo y van a empezar a aparecer las cosas como son. Como son. Como son. ¿Es duro? Sí. ¿Te va a generar un momento de alto impacto? Sí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Está bien? Plutón no destruye porque no tiene nada más divertido que hacer. Plutón destruye porque dice todo esto es basura, no sirve más. Y lo transforma en algo nuevo. Por algo Plutón es conocido como el ave fénix, ¿no es cierto? Entonces, una cosa interesante es preguntarnos, con toda esa basura, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a transformar en algo mejor, en una versión mejor, o la vamos a transformar en más basura? Y esa es una decisión que todas las sociedades van a tener que hacer. Todas las sociedades. Fíjense que están colapsando todas las identidades por pertenencia. Acá va a haber un gran conflicto en cuanto a esto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué representamos? ¿Cuáles son los valores? Y para eso Plutón tiene que sacar todo lo oscuro, todo lo sucio, todo lo siniestro. Y la gente tiene que pararse y mirarlo de frente y decidir qué hace con eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poquito esto con la Argentina. ¿Ok? Esto con la Argentina. En la Argentina nosotros tenemos Tauro casa 8, Tauro 8, y acá tenemos Nodo Norte, y tenemos Escorpio casa 2, Nodo Sur. Ay, mis dibujos son horribles. Bueno, ahí está.
Bueno, entonces, si nosotros decimos, ¿sí? Si nosotros decimos, Tauro, de vuelta, los recursos, los bienes del país, el tesoro, el billete. ¿Está bien? Y decimos, en casa 8 es la casa de las deudas. Casa 8 es el dinero de otros. ¿Está bien? Casa 8 es la casa de las deudas que ha contraído el país, porque es la casa de Escorpio en realidad. Vamos a mirar un poquito acá. La casa de las deudas, ¿no es cierto?, que contrajo el país, las relaciones financieras que tenemos con otros países, ¿sí? Cómo administramos el dinero de otros. El dinero de otros. Señores, el dinero de otros. Cómo están administrando el dinero de la gente y cómo están administrando la deuda y cómo están administrando lo que hacen con esa plata que piden prestada, ¿no es cierto? Entonces, Nodo Norte, en la casa 8 de la Argentina, nos está marcando algo que tenemos que aprender para el futuro. Tenemos que aprender a administrar el dinero de otros, tenemos que aprender a dejar de endeudarnos, tenemos que aprender a dejar de imprimir billetes, tenemos que aprender a dejar de generar deudas. Pero ¿qué pasa? Plutón en cuadratura. Plutón te va a dejar en la lona. Plutón te va a dejar en la bancarrota. Plutón te va a sacar todo lo que tenés en el banco y te deja en pelota. Plutón te va a arrasar con todo. Argentina se va a quedar seca, sin un peso. ¿Se entiende? Plutón en cuadratura al nodo. Por otro lado, Plutón en cuadratura ese nodo norte en la Argentina, en casa 8, nos está diciendo, basta, tenés que depurar esa actitud compulsiva de endeudarte permanentemente. Yo te lo dije en noviembre. En noviembre del año pasado te dije, no te endeudes, no te endeudes, larga la tarjeta, no te endeudes, no te endeudes, porque ahora todas esas deudas se van a transformar en una trampa mortal. Ni hablar de los que se endeudaron con la tarjeta en dólares. Ni hablar, ni hablar. No te quiero ni hablar, mirá, porque no te endeudes, te lo dije en noviembre. Hay que desaprender todo, hay que desaprender todo, ¿no? Hay que desaprender todo. Y Plutón dice destrucción masiva, caos total. Estos son los 6 meses claves, ¿no es cierto? El gran derrumbe. Bueno, y por otro lado vamos a pensar entonces, bien, dice, ay, igual chicos, Alberto se junta con Biden, o sea, Alberto que no existe, o sea, no coordina dos palabras juntas, dos verbos juntos no coordina, y Biden pobre que es un señor senil que no, que vive en un mundo de fantasías porque no está conectado con la realidad. O sea, imagínate esas dos personas juntándose. ¿A qué? No sé. O sea, no sé si me explico. Por eso les digo, o sea, Alberto que no coordina y Biden que no se acuerda de nada y da lo mismo. La verdad que lo que hablen mañana se lo olvidó.
Biden se lo olvidó, por lo menos, ¿no? Papelón, papelón total. Papelón total. ¿No es cierto? Y con la señora Lady Vaga, ni hablemos. Papelón total. Es un papelón total. Veo gente muerta. Claro, pero imagínense lo que puede surgir de esa conversación. De, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Qué? No, cero, olvídate. Cero. Además, Estados Unidos, el FMI, no está muy contento con lo que están queriendo hacer con el tema del ANSES y de los fondos del ANSES. No les gustó mucho ese acuerdo, no les gustó mucho esa decisión, no les gustó para nada, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo termina el ministro de la Pobreza. Me interesa saber cuándo sale el avión, me interesa saber. ¿Cuándo sale el avión? ¿No es cierto? Bien. Por otro lado, por otro lado, claro, entre que yo no me acuerdo, o sea, una mágica energía, una reunión mística mágica, ¿no? Neptuno al palo era eso. Bueno, yo le subí ayer en el canal de Patreon, creo que fue ayer o el lunes, no me acuerdo ahora, pero hicimos una mirada un poco sobre los fondos del ANSES y qué podía pasar con eso, también. Bueno, pero volviendo al tema, la casa 2 en la Argentina tenemos a Escorpio, ¿está bien? Entonces, la casa 2 tiene que ver con los recursos del país. Recursos del país. Los recursos, las tierras, la propiedad privada. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Un poquito? ¿Te suena? La casa 2. Los recursos del país, el dinero, la administración de ese dinero, los bancos, la propiedad privada, la agricultura. Escorpio, nodo sur. Acá, puertas que se tienen que cerrar, cosas que no van más, cosas que no van más, no va más, no va más. ¿Cómo venís administrando todo esto de una manera neptuniana? No va más, no va más. Y Plutón haciendo cuadratura, ¿sabés qué dice? Te dejo seco, te seco, te seco la casa 2, arraso con todo. Y vas a tener que empezar de cero, empezar a contar porotos de cero. ¿Se entiende? Entonces Plutón a la Argentina puntualmente le está haciendo una cuadratura a la casa 8, que son las deudas que tiene el país y cómo está administrando los recursos. Tiene también que ver con el tema de los recursos de las jubilaciones. Y nos vamos ahora también, Plutón le hace cuadratura a la casa 2, la casa de la economía, la casa de los recursos, la casa de las tierras, de la propiedad privada, de los bancos. Plutón está en cuadratura a esas dos casas en la Argentina, puntualmente. Así que ya te puedes imaginar un poquito lo que esto significa, ¿no es cierto? Y cuando Plutón haga la cuadratura, volviendo un poquito para atrás a Capricornio, los nodos cambiando Aries Libra, vamos a estar hablando del ascendente del país, de la casa 1. Y lo que te está diciendo Plutón ahí, ¿sabes qué es? El nodo sur en el ascendente dice, hay una identidad
que ya no va más. Es una puerta que tenés que cerrar del pasado. Esto ya no va más. Esta identidad no va más. Cuando el nodo sur pase a Libra, dice, esta identidad no va más. Tenés que cerrar la puerta de todo lo que fuiste, Argentina. Tiene que nacer una nueva identidad. Una nueva identidad. Hacia ahí vamos, ¿eh? Hacia ahí vamos. Ajustate el cinturón. De Escorpio a Aries. Perdón, de Tauro a Aries. Casa 8 se va a ir a la casa 7. Los vínculos con otros países. Acá se vienen conflictos con otros países. ¿Está bien? La casa 8, la casa 7 tiene que ver con los enemigos declarados, tiene que ver también con los pactos, tratos y acuerdos firmados, y tiene que ver con la justicia. Bárbara me dice, bueno, mis amores, pero yo no puedo manejar el pánico que ustedes pueden sentir o no. Digamos, yo no puedo manejar cómo vos reaccionás ante la información. ¿Sí? O sea, está bien, los que hacen películas de terror no pueden manejar, no, bueno, pero a ver cómo la gente va a reaccionar, ¿viste? Eso lo tienen que manejar ustedes, chicos. ¿Está bien? Y yo en este momento no les puedo dar otra información, porque si no tendría que venir acá a mentirte, y la verdad es que no lo voy a hacer. Estoy convencida de que en algún momento vamos a poder sentarnos acá y analizar un montón de otros temas que seguramente van a ser de construcción. Ya mis guías me están hablando de eso. Ya mis guías me están hablando de eso. Pero como digo, yo no me puedo sentar acá a mentirte, ¿no? Me tengo que sentar acá a decirte lo que es. ¿Está bien? Entonces, es importante que entendamos que esto en la Argentina va a ser, bueno, todo lo que venimos hablando y todo lo que te vengo diciendo, bueno, ¿no es cierto? Es a nivel mundial también. Y es un cambio de ciclo para la humanidad. ¿Está bien? O sea que este es el traspaso del viejo mundo al nuevo mundo. Vamos a un mundo de aire, ¿no es cierto? A un mundo tecnológico, un mundo creativo. Va a haber muchos avances en la salud. eh, Mucho tema del espacio, los autos voladores. ¿No es cierto? También, bueno, todas estas cosas son interesantes, ¿sí? Son interesantes. En principio, por ahora, tenemos que esperar este colapso. Y después vemos, más adelante vemos más información. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Está bien? Pero bueno, tengamos en cuenta, como dije en la Argentina, que es un periodo, ¿no? Donde se cierran, hay un montón de cosas que se van a cerrar y tienen que ver con conductas, ¿no? O sea, con círculos viciosos que la Argentina viene sosteniendo de años, años y años, y por ahí es un poco quedarnos con la expectativa de que tal vez podamos empezar a tener algún círculo virtuoso, ¿no? En vez de destructivo y nocivo para todos nosotros. Pero bueno, estamos en el peor momento, el momento crítico, el momento donde se nos cae el velo y nos vamos a enterar de muchas cosas. Se le va a caer el velo y la careta a mucha gente. eh, y eso va a cambiar radicalmente la realidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como digo, es una decisión personal luego, cada uno qué hace con esa realidad, ¿sí? Bien.
Bueno, mis amores, tenía esta información para todos ustedes hoy. Hola Alejandro, mi vida. Exactamente, Alejandro, algo de eso hay. Selección natural, ¿sí? Em, y bueno, mis amores, nada, los dejo, entonces vamos a llegar hasta acá y les estaré subiendo tal vez algún tipo de información, ya sean los videos más cortitos o en las publicaciones. Tengo ganas de hacer algún vivo de preguntas y respuestas con los mensajes del oráculo para que compartamos un momento de menos tensión. Así que ustedes después me van dejando a votación si tienen ganas de que hagamos ese vivo. Eh, Mi vida, los horarios de los vivos. Lo que pasa que sí, ya sé, ustedes quieren que yo les ponga un horario. Estoy trabajando con Saturno en eso. Estoy trabajando con Saturno en eso, chicos. Una, porque a mí el tema de, viste, como las cosas así me cuestan un montón. Y otra, porque también a veces pasan cosas y digo, ¡ah! Y tengo que salir a hablar y bueno, pero voy a intentarlo, poner un horario eh, en algún momento, eventualmente. ¿Sí? Bueno, mis amores, nos vemos y les agradezco profundamente su tiempo. Espero que tengas una linda tarde. Mi hijo está durmiendo, me está mirando desde allá, así que lo voy a sacar a dar una vuelta. Bueno, mis amores, los amo. Nos vemos. Gracias, totales.